Bueno, es verdad lo que decís, que hay muchos cantantes que están sincerando esas cuestiones, ¿no? En todo caso, le vamos a preguntar al psiquiatra Sergio Grossman si el no saber decir que no, por dónde pasa esto de que hay tanta gente, tal vez post pandemia, que está con tantos problemas anímicos en la distinta, digamos, frecuencia que la mente y los problemas anímicos presentan hoy, ¿no? Por supuesto están las viejas patologías psiquiátricas más graves, paranoia, psicóticos, Esquizofrenia. esquizofrénicos y demás, pero también están los, no sé cómo se dice en inglés, burnout, Bueno, sí. sí, los, qué sé yo, los ataques de pánico y todas estas cuestiones nuevas de gente que no sé si llega a ser un cuadro de depresión, pero no la pasa bien. Tiene más que ver con la A ansiedad, ver, le voy a sí. preguntar a Sergio Grossman. ¿Qué tal, Mm. Sergio? Hola Adrián, bueno, abriste un montón de temas, Sí. ya no sé por dónde seguirte. Lo Y que pasa, suele pasarme eso, ya no saben por dónde seguirme porque ando por todos lados, pero vamos a ordenarnos. Lo primero, ¿vos percibís que hay una pospandemia con un agravamiento de las cuestiones psiquiátricas, mentales o como quieras encuadrarlo? mira, no es una cuestión de experiencia personal o percepción, sino que hay estadísticas en todo el mundo que muestran un incremento de un montón de patologías em, y un aumento de la patología en niños y adolescentes en Ujú. un grado que no veíamos. Yo no te puedo decir si es solo un efecto de la pandemia o un efecto de los cambios en el estilo de vida que se profundizaron en la pospandemia, porque eso no lo sabemos. Claro, claro. Pero hay más intentos de suicidio, hay más depresión infantil, más depresión juvenil, hay más trastornos de ansiedad, y no es un fenómeno que se vea solo en las estadísticas nacionales, sino que se ve en todas las estadísticas Sergio, internacionales. quiero remarcar algo que dijiste allí. Dijiste, y lo que pasó después de la pandemia, los cambios. ¿A qué cambios te referís puntualmente? Y mira, vivimos en una sociedad en la cual, digamos, cada vez nos tenemos que adaptar a cambios sociales más rápidos. Mm, Por ejemplo, cuando yo estudié medicina, yo tenía una clara idea de lo que iba a ser médico, ¿sí? Alguien que estudie medicina hoy no sabe si dentro de 15 años para lo que se capacitó es cómo va a ser el ejercicio profesional. Porque, por ejemplo, está avanzando tanto la inteligencia artificial que va a haber muchas partes de la medicina que van a desaparecer en manos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, qué sé yo, viste que vos te vas a sacar una radiografía, una tomografía y aparece el informe del médico especializado en diagnóstico por imágenes. Y eso lo va a hacer en forma muy superior la inteligencia artificial y el médico va a desaparecer de esa función, mm. porque la inteligencia artificial va a comparar tu tomografía con 100.000 tomografías, más de las que cualquier médico puede ver, con un nivel de detalle mucho más alto que lo que el ojo humano puede ver, y entonces va a poder correlacionar y decir, esta imagen así la vimos en todos estos casos que tuvieron finalmente este diagnóstico. Sí, 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 sí. Eh, entonces, pensá lo Mm. que es hoy día pensarse hacia el futuro y la incertidumbre que incluye que estás formándote y con años de estudio y que si ni siquiera sabes si tu ocupación o tu profesión va a seguir existiendo dentro de 10 años. Tal vez Entonces, tenemos que vivir más en el mindfulness, en el aquí y ahora, ¿no? Sin poder proyectar tanto, que en definitiva siempre es una construcción humana, ¿no? Esto de los sueños, el proyecto y demás, pero la realidad es que mañana siempre es una incógnita para todos, ¿no? es verdad que un ancla puede ser concentrarse en el presente, pero yo estaba hablando de aquellas cosas en que No, sí, invertís tu claro. tiempo para la construcción de un proyecto. Sí. Y por otro lado, la velocidad de la información, la instantaneidad
de la información. Fíjate que antes vos decías, bueno, no sé, me dejan un mensaje en el teléfono, habrá gente que ni sabe lo que es eso, y entonces vos escuchabas la grabación del mensaje que te habían dejado y nadie esperaba que contestes en la próxima media hora, porque todos tenían el entendido que eso ocurría a una determinada velocidad que era mucho más lenta que ¿Te acordás que rebobinábamos el actual. el casetito? Había teléfonos que tenían un microcassette y rebobinábamos para ver qué dijo. Claro, tal cual. Y eso pasaba una vez por día, no esperabas que pase en el instante siguiente. Ahora te mandan un mensaje, estás viendo, lo leyó, no lo leyó, tiene palitos azules, no tiene palitos azules. Le contesté, no le contesté. Se me pasó, porque me mandaron 10 mensajes y a este no le contesté, iba a pensar que no le quiero contestar. O sea, y lo pongo en dos, lo pongo en dos como habla como el pato Donald. Sí. Después, el tema de la cantidad de vínculo social presencial que tenemos y el reemplazo por el vínculo virtual, ¿sí? Entonces tenemos mucho más contacto virtual con las personas, pero la actividad social presencial se va deteriorando y la soledad va aumentando en la soledad de la actividad de lo presencial, de estar con el otro, de Mirá, verlo. te voy a mandar algo. Le mandan en producción, por favor, Carly, le mandan a Sergio después de la nota lo que yo mandé. A mí no me dan bola, ¿viste? Yo le mando cosas en producción. Cómo la gente cambió su tiempo y cómo utiliza el tiempo desde el año 1940 a la fecha. Por supuesto, en 1940 lo online, las pantallas y todo esto no existía, y lo que se le daba, la gente invertía mucho tiempo en la familia y en amigos, ¿sí? Amigos, familias, trabajo, y así fue durante muchas décadas. Y en los últimos 15 años, la gente pasa más tiempo en lo online y en las pantallas que con la familia y con los amigos. A ese nivel cambió, por eso estamos charlando de lo que charlamos con Sergio, y el tema que iba a disparar la charla es el que vamos a abordar ahora, si tiene que ver con esto también, ¿no? Que es no saber decir que no, que es uno de los temas que pensamos con la producción, a partir también de un artículo que hoy estábamos leyendo, de que la posibilidad de decir que no preserva también nuestra salud mental muchas veces, ¿no? Vos es que yo creo que saber decir que no lo podemos englobar en un título que la psicología llama asertividad, que más que decir que no es poder decir lo que uno tiene que decir, ¿sí? Y yo creo que debiera ser parte del programa educativo, porque poder decir que no, poder decir lo que uno tiene que decir, tiene que ver con cosas tan importantes como que, no sé, una chica o un chico puedan decir, yo uso profiláctico, no, de esta manera no, ¿sí? O poder decirle que no a un avance que no querés de alguien, o poder decir que no a todos mis amigos están fumando marihuana, a mí no me va, y poder decirles que no a pesar de que ellos están en otra. Entonces ese aprendizaje de poder decir que no es a veces más importante que, qué sé yo, que aprender, no sé, la historia de Francia del siglo XIX, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con el decir que no? A ver. Vamos a entender que nosotros vivimos entre dos tensiones, ¿sí? Una tensión que es la tensión en los vínculos y otra tensión que es la tensión interna. ¿Qué es esto de la tensión en los vínculos? Es que todos queremos ser queridos, vivir en relación con el otro, a todos nos gusta que nos digan cosas lindas y ser aprobados, y entonces cuando nosotros chocamos un poco con el otro, aumentamos la tensión interpersonal. O sea, tenemos más chances de que al otro no le guste qué le estamos diciendo o cómo estamos comportándonos, ¿no? Aumenta la tensión con el otro. Y entonces uno puede decir, bueno, yo me callo para no generar problema. Y cuando te callas para no generar problema, te guardás eso y entonces aumentás la tensión interna. O sea, haces un negocio, ¿qué es?
yo no voy a aumentar el conflicto con el otro y me quedo con el conflicto adentro. De la otra mano está que vos podés no guardarte nada y decir todo como se te cruza y entonces tener millón de conflictos porque hablas de una manera que no respeta nada, que dice todo lo que se te ocurre. ¿Sí? ¿Qué te parece así el mapa? Bueno, yo creo que siempre es saludable ser lo más coherente con lo que sentimos. El problema es que está en este tiempo, no sé antes, pero en este tiempo yo veo muy divorciado el qué le pasa a la gente con la imagen que se quiere dar afuera y que se potencia con las redes y todo esto, ¿no? Y se desarmoniza lo que uno siente con lo que uno hace. Bueno, es importante primero para poder hablar de lo que sentís, tenés que saber lo que estás sintiendo. O sea, tenés que tener una capacidad de introspección, de ponerle nombre a lo que te pasa, de saber qué querés decir. Y a veces algunas personas tienen este temor grande al conflicto, a que decepcionar al otro, a ser rechazado. Y al autoconocimiento, porque muchas veces ni siquiera quieren saber realmente qué les pasa. Mucha gente no sabe lo que quiere, porque no sabe bien qué les pasa. Bueno, suponete que estamos frente a alguien que sabe lo que quiere decir, que sabe que quiere decir que no a algo. Pero cuando lo va a decir, dice, ay no, el otro se va a decepcionar de mí. ¿Cómo le voy a decir que no? El otro no me va a querer más porque le dije que no a lo que el otro quería. O se va a enojar conmigo y me va a gritar. Y entonces me callo. ¿Sí? La gente que pasa por eso se va desentrenando en cómo hablar. ¿Sí? O sea, en vez de cada vez ser más eficaz en poder decir lo que piensa, se guarda y va perdiendo habilidad. Y entonces, ¿cuándo hablan? Cuando guardaron y están reenojados y explotan. ¿Sí? Y entonces dicen las cosas de la peor manera y ahí ven que el otro, claro, le dijiste todo de la peor manera, ¿cómo va a reaccionar el otro? El otro se calienta, se enoja, te manda frichurros. Y entonces confirman, me tendría que haber callado, no tendría que haber dicho nada, porque mirá el despelote que hablo cuando digo que no. ¿Sí? Y vos decís, entonces, ¿cuál es el camino de salida de ese problema? Bueno, el camino de salida es poder decir bien un pedacito, aunque sea chiquitito, de lo que tenés que decir. ¿Sí? Y entonces, cuando vos decís un pedacito y lo decís bien, resulta que el otro no te manda a freír churros. Y entonces empezás a aprender, che, puedo decir lo que pasa y no hay una catástrofe. Claro. No me dejan de querer, no se rompe el vínculo, no me odian. ¿Sí? Hay que encontrar la forma de decirlo entonces. Hay que encontrar la forma de decir un 10%. No todo lo que se te ocurrió, no todo lo que querés decir. Está bueno. Decir y además un pedacito. Y además ser asertivo, que es otra cosa para agregar al hecho de decir no, lograr asertividad. Ser asertivo es justamente poder elegir lo que querés decir y decirlo contemplando tanto lo que vos sentís como lo que va a pasar en el vínculo y decirlo bien. Y es bastante complicado, pero se pueden dar algunos consejos. Uno es hablar en primera persona. O sea, si yo tengo algo que decir, no digo, no, porque esta es la verdad, te guste o no te guste, ¿sí? Sino digo, mira, yo pienso de esta manera. Y entonces vas a ir a menos conflicto y vas a poder decir, esta es mi manera de sentirlo, esta es mi manera de pensarlo. ¿Y quién te puede decir cómo tenés que pensar o sentir? Nadie. No estás o sea, ahora, si vos te vas a poner a discutir sobre la realidad, no, esta es la única manera de verlo y hay que verlo así, si no sos un gil, y no, ahí vas a ir al conflicto. ¿Sí? Entonces, una es hablar en primera persona. Otra posibilidad es, si estás con mucha emoción, pone paños fríos, retrasá la respuesta, espera que te baje la espuma, sea la emoción del enojo, o la emoción de la tristeza, que baje un poco la emoción, y cuando baje la emoción pensá, ¿qué le quiero decir? ¿Cómo se lo quiero decir? Y entonces no va a ser una reacción intempestiva,
que además el otro descalifica porque no, me dijo eso porque estaba caliente. Digamos, no es de verdad. ¿Sí? En cambio, si vos le decís a alguien algo tranquilo, no, mira, che, tal cosa que me dijiste me molestó, yo lo estuve pensando, quería hablarlo con vos. No es lo mismo que si vos estás a los gritos en el momento estás enojado, que al final termina siendo, me lo dijiste porque estabas enojado. Sergio, ¿cómo te llevas con Sergio Grossman? Estoy hablando con él por si alguno se enganchó más tarde en la nota. Estamos aquí en Radio Nacional con el psiquiatra Sergio Grossman. ¿Cómo te llevas con nuevos avances, nuevas disciplinas, neurociencia, neuroplasticidad? Por ejemplo, el otro día leía que una emoción en el aspecto físico, en el cuerpo, impacta durante unos 2 minutos, no más. Alegría, tristeza, depende de lo que te genere, pero después se sostiene con el pensamiento, con el trabajo de la mente, ¿no? Entonces vos podés recordar el momento ese alegre con tus hijos, tu mujer, qué sé yo, tus amigos, y bueno, se produce otra vez allí un bienestar. O podés conservar el dolor, la angustia, la bronca durante tiempo, qué sé yo, hay gente que vive toda la vida, ¿no? Enojada por algo. Claro. Bueno, eso, ¿cómo impacta en vos el tema de la neuroplasticidad, neurociencia? Me va a sonar el top, eso me están haciendo señas. Bueno, esperame un segundo. A ver, esperame un segundito que tengo 2 minutos de noticias. Sergio Grossman, ya seguimos. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es la hora 15 en la República Argentina. El gobierno confirmó el pago de intereses al Fondo Monetario. El gobierno le pagará mañana 756 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en concepto de intereses del préstamo vigente por 42.181 millones de dólares. Así lo informaron fuentes del Palacio de Hacienda, que además aclararon que como es un pago de intereses, no puede ser reprogramado para fin de mes, tal como se realizó en otras oportunidades. Los pagos en moneda extranjera de Argentina durante noviembre llegarán a los 984 millones de dólares, luego de un octubre que fue muy favorable para el Banco Central en concepto de incremento de reservas, con un saldo que podría arrojar una mejora de más de 2.000 millones de dólares en relación al cierre de septiembre. El último informe provisorio de la autoridad monetaria indica que las reservas brutas ascienden a 29.179 millones, por lo que cabe esperar un resultado mayor para contar el balance definitivo. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional, tu radio. Javier Milei recibirá a Emmanuel Macron. La visita del presidente de Francia se acordó luego del paso de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por París, donde fue recibida por Brigitte Macron. El encuentro está previsto para el 16 de noviembre y será una actividad previa a su participación en la cumbre del G20 que se realizará en Brasil. En tanto, luego del encuentro del bloque económico, también visitará el país la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Un llamado telefónico permitió que sea identificado el piloto del avión que transportó 475 kilos de droga. Fue detenido en la localidad de Pueblo Andino el piloto de la avioneta Cessna 206 que voló en forma no autorizada en el espacio aéreo argentino, aterrizando en Luis Palacios con 480 kilos de cocaína. De acuerdo al informado, el piloto fue rescatado por bomberos en el lugar donde se había escondido. Un llamado telefónico a la comisaría de Pueblo Andino alertó sobre la presencia de este hombre con actitud sospechosa a orillas del río Carcarañá. Al arribar al lugar, efectivos de la Policía de Santa Fe y bomberos confirmaron que se trataba de una persona de nacionalidad boliviana buscado como uno de los tripulantes de la avioneta que traía droga y que aterrizó anoche en el departamento San Lorenzo, en la zona rural de Aldao.
El paradero del conductor de la avioneta era desconocido hasta ahora, porque al momento de ser interceptada la aeronave, el hombre había logrado escapar en una camioneta, pero fue finalmente detenido. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa, tu radio. Deportes. Liga Nacional de Básquet, tendremos hoy 3 partidos a las 21 en Oliva, en Córdoba. Independiente va contra Instituto, un clásico, uno nuevo clásico. San Martín de Corrientes 21:30 recibirá a Oberá Tenis Club, el equipo de Misiones que hasta ahora jugó 5 partidos y ganó los 5. Y a las 22 en la banda Santiago del Estero, Olímpico va a enfrentar a Argentino de Junín. Datos del tiempo. En Ushuaia, Tierra del Fuego, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad de 43%, cielo parcialmente nublado. En Las Lomitas, Formosa, temperatura 26 grados, humedad 76%, el cielo está mayormente nublado. En la ciudad santafesina de Rosario, temperatura 28 grados, humedad 55%, cielo mayormente nublado. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 26 grados, humedad 62%. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy. Sintonía que todos doy. Toda la Argentina en un suspiro. Un eco que no se va al olvido. Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio. Está en línea el psiquiatra Sergio Grossman. Gracias por esperarnos, Sergio. 2 minutitos más demoramos. La psiquiatría arrancó con Freud también, ¿verdad? Hace unos 120 años, más o menos. Un poco. La psiquiatría un poco antes. Sí. Con Pinel y el tratamiento humano de los pacientes que padecían enfermedades mentales, ¿no? Ajá. ¿Pero cuánto tendrá? ¿200 años la psiquiatría? Sí, unos 200 años. 200 años. No, porque yo hago esta, ¿no? Viste que somos de mirar de costado muchas veces, ¿no? Los egos, vos como psiquiatra. Yo siempre digo que en todos lados pasa, ¿no? Tengo amigos, los médicos, el cirujano mira medio de reojo al clínico, el clínico y el cirujano miran medio de reojo a los enfermeros. Los enfermeros, ¿no? En la radio pasa lo mismo, por ahí el periodista mira al locutor de costado, los locutores y los periodistas miramos al operador de costado, los operadores miran a los productores de costado, ¿no? Digo, y somos un todo, yo al menos vibro, ¿viste? Pero son los egos. ¿Por qué te preguntaba esto en la previa? Yo trabajo mucho sobre me gusta la parte humanística, ¿no? Sobre el desarrollo personal. Y te preguntaba de las nuevas cuestiones que van surgiendo, por ejemplo, la neurociencia, la neuroplasticidad, cómo impactan, porque físicamente una situación alegre o una situación difícil impacta 2 minutos en el cuerpo y después uno la sostiene con la mente, ¿no? Y prolonga, y por eso hay gente enojada toda la vida, ¿verdad? Sí. Vivimos en un cerebro, ¿sí? O sea, no podemos desprender, como se hacía, no sé, antes en esa dicotomía, la mente del cerebro, porque en algún lugar tiene que estar. Entonces, nuestra flexibilidad personal también se expresa en una flexibilidad en nuestro cerebro. Y así como nuestra flexibilidad personal para aprender cosas nuevas, o para manejar las emociones, o para decidir nuestros actos, no es infinita, la del cerebro tampoco. Pero tampoco es que, digamos, como se pensaba antes, el cerebro tiene su número de neuronas y sus conexiones y nada se mueve más y ahora es algo fijo. Lo que fuimos aprendiendo es que el cerebro tiene cierta flexibilidad, como decía, no infinita, y que entonces cuando aprendemos algo nuevo cambia nuestro cerebro. Y cuando, no sé, encontramos una buena vía
para expresar nuestras emociones, para regularlas también, no solo para expresarlas, sino para poder elegir qué hacemos con ella, también cambia nuestro cerebro y eso es neuroplasticidad. Neuroplasticidad es que, digamos, por ejemplo, una de las primeras investigaciones fue en taxistas de Londres, que lo que vieron es que los taxistas, se sabían, no estaba Waze todavía, ni nada de eso, y entonces tenían en la cabeza todo el mapa de Londres. Y cuando estaban trabajando, el volumen de un sector del lóbulo temporal era mayor que si estaban 6 meses sin trabajar. Y entonces les llamó la atención, porque todavía estábamos con el paradigma de que el cerebro era siempre igual. Y entonces resulta que no, que cuando tenían el mapa bien ejercitado, el área de la memoria espacial estaba más grande. Y cuando lo usaban menos, se achicaba. Hoy día hay investigaciones, por ejemplo, que favorecen el ejercicio aeróbico. Que vos haces ejercicio aeróbico y decís, ay, sí, pero me saca más músculo, estoy más sano, me baja la presión. Pero no solo eso, también te da más capacidad de que tus neuronas se conecten. También te da más capacidad para tener buena memoria. ¿Sí? Y bueno, esas son de las últimas investigaciones que hablan de neuroplasticidad y ejercicio físico. Y te hago la última. Yo soy profe de mindfulness, que esto es respiración y meditación. ¿Qué te parece esto como para a veces no darle tanta entidad al cerebro, ¿no? Y sus pensamientos invasivos, premonitorios, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece, estamos en toda una ola desde aproximadamente finales de los 80, en el cual se fue incorporando técnicas de meditación oriental, occidentalizando e incorporando a técnicas psicoterapéuticas. Hoy día hay un montón de terapias que incluyen las prácticas meditativas adaptadas de distintos modos, ¿sí? Y a mí me parece que es valioso, por supuesto que no es para todo el mundo, pero todo el mundo puede probar y ver si es para ellos. Y meditar no es mindfulness no es poner la mente en blanco. Mindfulness es, vos lo sabés mejor que yo si sos instructor, digamos, es poder conectar con lo que te está sucediendo en el presente y verlo pasar y aceptarlo. No es decir, bueno, tuve un pensamiento feo. Y no es decir, lo tengo que sacar, es saber, pasó por mi mente un pensamiento feo, ¿sí? Es, tal cual. No sé, uno puede pasar que siente dolor de espalda y se pone a pensar, no, qué desastre, ahora tengo el dolor de espalda, no se me va a terminar más, y entonces voy a morir con el dolor de espalda, y nadie me lo va a quitar. Y entonces el dolor de espalda pasa a ser presente, pasado y futuro, y empieza a dolerte más la espalda. Ahora, si vos podés ver, ahora tengo dolor de espalda, y es solo dolor de espalda, y no sé si en el futuro va a seguir o no, en este momento lo estoy sintiendo, el dolor de espalda se achica. Veo que también te has metido en el mindfulness, no es solo la psiquiatría, la tenés clara. Yo le cuento, mi esposa es instructora y también, digamos, se capacitó en la Universidad de Harvard en una técnica que se llama MBCT, que es Mindfulness Based Cognitive Therapy, o sea, terapia cognitiva basada en mindfulness, así que tuve que aprender también de costado. Bueno, mandámela un día entonces, que vamos a charlar un rato, así aprendo de esa última parte. Dale. Te mando un abrazo, Sergio, y gracias. Un gusto grande. Un abrazo. El psiquiatra Sergio Grossman en la tarde de Radio Nacional. Adrián Noriega está en tu radio. Nunca es tarde. Hasta las 17.